Ahí arrancamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, lo que vamos a comenzar ahora sería como el tercer bloque de este taller y el último, donde lo que vamos a ver es clasificación. O sea, ahora vamos a empezar a ver justamente el, digamos, cómo serían los primeros pasos o una primera idea de cómo modelar y tratar datos para la tarea de clasificación. Hasta ahora, el primer día nos centramos en aprender nociones de Python. El segundo día nos centramos un poco en cómo tratar datos y cómo visualizarlos. Y ahora vamos a ver cómo modelarlos. Entonces, vamos a tratar de ir a una de las tareas más típicas que hay a la hora de querer analizar o modelar o predecir los datos, que es la clasificación. Entonces, tenemos como dos grandes ramas o dos grandes formas de tratar de atacar los problemas, que por un lado es la clasificación y por el otro es la regresión. La clasificación es una tarea que involucra, dado por ejemplo dos o más clases de tipos de muestras, tratar de separarlas de alguna manera. Tener, por ejemplo, por un lado la muestra verde y por el otro la muestra azul, o por el otro, el caso de la regresión es, por ejemplo, tratar de predecir el valor de algo. Noten la diferencia entre los dos, porque, por ejemplo, muchas veces uno puede pensar la clasificación como tratar de predecir una clase, mientras que la regresión es tratar de predecir un valor numérico. Esta diferencia hace que a veces, en algunos casos, no cualquier algoritmo se puede usar para cualquiera de las dos tareas. Por ahí hay algunos algoritmos que sirven para una tarea y no para la otra. Entonces eso es como la idea o la noción de clasificación. Y es muy poderoso hacer justamente una clasificación porque nos va a permitir, dado un montón de parámetros, por ejemplo, decidir si es, por ejemplo, de la clase A o la clase B, si, por ejemplo, el paciente tiene alguna enfermedad o no, si el paciente está dentro de los parámetros de una persona sana, si la muestra presenta alguna adulteración o no. ¿Está bien? Entonces, tratemos de pensar un poco cómo haríamos una clasificación. ¿Sí? Estos son dos tipos de golosinas dulces. Por un lado está Serenata de Amor, que viene en general en las cajas de garotos, que es un dulce típico de Brasil. Y por el otro tenemos Bonobón, que es de Arcor y es una golosina también dulce típica de Argentina. Entonces supongamos que tenemos una caja donde no podemos ver y de alguna forma tratamos de adivinar cuál es el que vamos a agarrar de los dos, porque preferimos por ahí uno de los dos respecto del otro. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos adivinar o tratar de tener éxito en esta tarea? No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Qué harían para tener éxito? Gustavo, vi que te desmuteaste. Sí, no sé, sentirlo, tocar sus características, Ok. dependiendo, Entonces no sé. sí, perfectamente podría ser eso. Vos estás planteando que, por ejemplo, son un poco distintos quizás los envoltorios o el tamaño o el peso, y en base a eso sería posible, sin verlos, poder discriminar o separar de uno del otro, ¿no? Ajá, Exactamente. totalmente. Claro, exactamente necesito para tratar de hacer una predicción a partir de una clasificación, de poder discriminarlos o separarlos uno del otro. O sea, previamente quizás si lo hago visualmente por ahí es bastante obvio, pero si no tengo acceso a esa información y tengo solamente cuánto pesan, la dureza del papel o alguna otra característica, entonces, bueno, estoy tratando de poder separarlos uno del otro. Y eso es justamente lo que va a ser la clasificación, ¿sí? La idea era como tratar de hacerlo un poco más obvio para que, digamos, cómo podría pasar en la vida cotidiana. Seguramente les pasó alguna vez cuando eran más jóvenes meter la mano en una bolsa de caramelos tratando de agarrar un caramelo en particular, y eso es algo que seguramente la mayoría pasó, y pasa eso, uno no necesita verlos muchas veces para poder diferenciarlos. Recurre a otros atributos que tienen justamente para hacer la clasificación.
Entonces supongamos que tenemos todos estos animales. Podemos notar que tienen diferentes características. Algunos son gatos, algunos son perros. Tratemos de clasificarlos entre gato y perro. Por ejemplo, si nos centramos en una variable que sea, por ejemplo, largo de orejas, o si tiene orejas puntiagudas o no, esa podría ser la variable 1, entonces vemos cuáles tienen orejas puntiagudas y los ordenamos en base al largo de las orejas en esta recta, y entonces podemos trazar una división entre los que son de una clase, que son gatos, y los que son perros, basado en el largo de la oreja. Supongamos que ahora tenemos otra variable, por ejemplo, en este caso queremos centrarnos en el peso, y a partir del peso nominal de estos animales, tratamos de poder clasificarlos entre gato y perro. ¿Está bien? Una cosa interesante que podemos ver acá es que en este ejemplo de juguete es bastante difícil clasificarlos muy bien, ¿sí? ¿Qué significa clasificarlos muy bien? Idealmente lo que querría es poder separarlos a la izquierda gatos, a la derecha perros o viceversa, pero que esté muy bien definida esa separación, que sea unívoco donde poner estas líneas verdes, ¿sí? Esta línea vertical. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en los lugares donde se tomó la decisión de ponerlo, quedan individuos de ambos tipos en ambos lados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos este es azul, este es azul, donde están del lado de rojos, y este es rojo en el lado de los azules. Entonces hay un poco de como confusión en las clases. ¿Está bien? Entonces, idealmente por ahí lo que uno querría es discriminarlo perfectamente. Ahora bien, supongamos que queremos combinar ambas variables y lo hacemos y lo llevamos a un plano XY. En este caso, si combinamos ambas variables, lo que podemos ver es que los puntos se separan mucho mejor en el espacio, y, por ejemplo, podemos marcar ahora unos planos de decisión. Por ejemplo, puedo marcar esta recta, o podría marcar una curva, por ejemplo, una toma de decisión o una decisión que sea cuadrática. Y esto lo que me permite es discriminar mucho mejor entre ambos tipos, ¿sí? Una vez que yo definí entonces esta decisión, yo podría parametrizarla con una recta o con un polinomio. Y entonces, si es mayor o menor que lo que describe esta recta o este polinomio, podría saber si es de clase perro o clase gato. ¿Se entiende? Esta sería como la base de la clasificación, una clasificación multivariada, en el caso de dos variables. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, continúo. Entonces, esto sería como lo básico. Ahora bien, ¿qué nos puede estar pasando a la hora de querer hacer esta decisión, esta definición de la frontera? Nosotros podríamos tomar diferentes algoritmos o diferentes metodologías de ajuste que pueden tener un grado distinto de complejidad. Podríamos tener una que sea muy sencilla, ¿sí? Como en el caso de una recta. Podríamos poner, por ejemplo, algo que sea curvo, o podríamos poner esta que tiene muchas más curvas, ¿sí? Esta sigue mucho mejor cuál es la separación. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el caso de elegir algo muy sencillo, una recta, lo que nos va a pasar es justamente esto que no estábamos queriendo. Vemos que hay una gran porción de casos que están clasificados incorrectamente. Podemos poner una curva simple y esto va a funcionar mucho mejor, ¿sí? Pero sin embargo, si nos excedemos en los grados de libertad y dejamos que tome muchas más curvas, va a ser muy bueno para separar los dos, pero ¿qué va a pasar si nosotros le damos un caso más? Supongamos que medimos una vez más. ¿Qué tan buena va a ser la predicción? Y probablemente no tan buena, porque, por ejemplo, todo este brazo de acá arriba, por ejemplo, es claro que debería ser zona de rojo, no zona de azul. Probablemente este de acá sea un outlier o algo que, digamos, un valor un poco atípico. Lo mismo con este de acá, o este de acá que es rojo, probablemente debería ser azul. Digamos, si yo hiciera una nueva medición, probablemente esta debería ser azul. Entonces, lo que nos está
lo que está pasando cuando uno genera esta curva con tanta libertad es, ajusta muy bien estos datos, pero no va a ser una buena predicción de datos con los cuales no fue entrenado, ¿sí? Y este concepto es muy importante. El juego entre que el algoritmo o la metodología sea muy simple o muy compleja a la hora de qué modelo genere, cuán flexible es o cuán expresivo es, y eh, la performance o qué tan bueno es para predecir datos con los cuales todavía no fue entrenado, ¿sí? Porque, a ver, uno hace esto para poder justamente predecir el futuro, tratar de darle nuevos datos con los cuales no fue entrenado y poder clasificar correctamente. Esa es la idea o lo que uno típicamente espera. Entonces, hay algunas formas de tratar de mejorar o subsanar este problema. ¿Por qué es esto? Si nosotros tuviéramos un único conjunto de datos y queremos ajustar, ¿cómo sabemos dónde es, digamos, qué tan bien se comporta el modelo o si queremos cambiar algún parámetro del modelo para tratar de tunearlo o ajustarlo para que pase de un régimen en el cual haga underfitting a un régimen que haga un buen ajuste o si está sobreajustando, que vaya a un régimen donde haga un buen ajuste? Entonces, si queremos tunear esos parámetros que nos permitan ajustar qué también predice, lo que podríamos hacer es tratar de, por ejemplo, hacer una separación o un splitting de los datos. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es, dado mi conjunto de datos, dividirlo en dos subconjuntos. Por un lado, un subconjunto de entrenamiento y por el otro, un subconjunto de testeo. La idea de esto es, por un lado, yo voy a entrenar mi modelo, ¿sí?, con el conjunto de entrenamiento, y una vez que lo entrené, voy a exponerlo a este subconjunto de testeo, que son datos con los cuales no entrené, y voy a poder, por ejemplo, saber si el modelo que obtuve es bueno para generalizar o es malo para generalizar. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que elegir entre diferentes modelos, podría ver cuál es el mejor, o si yo, por ejemplo, tuviera que elegir algún parámetro de ese modelo, no sé, supongamos que es un modelo que tiene una pendiente, el valor que, por el cual multiplico esa pendiente, si necesito que sea más empinado o menos empinado para generalizar mejor. ¿Sí? En el caso de esta recta, si tuviera una recta que es mucho más plana, tuviera menos pendiente, entonces quizás generalizaría mejor o peor. Entonces con eso podría definir cuál es la pendiente necesaria de esta recta en base a ir variando ese hiperparámetro y haciendo testeos, ¿sí? Esto es un poco una idea de cómo podríamos justamente elegir o escoger entre diferentes modelos cuál es el mejor para nuestros datos. Ahora bien, habíamos dicho entonces antes que esta es una, digamos, jugar con el entrenamiento y el testeo es una forma de poder encontrar cuál es el punto que me sirve para tener un modelo que sea muy bueno para hacer predicciones, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Esto tiene que ver con esto que estoy mostrando acá. Si analizamos la complejidad del modelo, entendiendo por qué un modelo, por ejemplo, en este caso lineal, es muy sencillo, este que es más parabólico es intermedio, y este de acá que tiene muchas curvas es un modelo bastante complejo. Entonces estamos yendo en una escala creciente de complejidad, y acá estamos marcando cuánto es el error a la hora de hacer la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que va a pasar? A medida que nosotros tenemos, por un lado, el conjunto con el cual entrenamos los datos y por el otro, el conjunto con el que vamos a testearlos. Si agarramos el conjunto con el cual vamos a entrenar a los datos, lo que vamos a ver es que a medida que tenemos un modelo más complejo, el error que va a cometer a la hora de clasificarlos, de separarlos, va a ser menor. Esto se ve patentemente
en esta imagen. ¿Por qué? Acá estoy viendo que si uso un modelo muy sencillo, voy a cometer algunos errores en la clasificación. Este modelo un poco más complejo me permite separarlos mejor. Y este que es mucho, mucho más complejo, los separa perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa con justamente esta predicción? Ponerle datos nuevos, datos con los cuales no fue entrenado. Eso lo vamos a evaluar con justamente el subconjunto de testeo, ¿sí? Y este subconjunto de testeo va a tener un error distinto al de entrenamiento. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Bueno, al principio probablemente en el caso de un modelo muy sencillo van a ser bastante parecidos los errores que va a cometer, pero a medida que vamos aumentando la complejidad va a pasar eso que les había mencionado antes. Si tenemos un modelo que es muy bueno para describir un conjunto de datos, probablemente sea muy malo para generalizar. Entonces, lo que pasa cuando uno tiene un modelo súper complejo es que aumenta mucho el error de testeo. ¿Está bien? Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Lo mejor o el mejor modelo para elegir es justamente uno intermedio, uno de complejidad media, y ahí es donde vamos a tener el mejor ajuste. ¿Está bien? Eso es en el caso de la mayoría de los algoritmos de Machine Learning. Seguimos entonces. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. De última, me comentan por favor porque no estoy leyendo el chat. Ahí acaban, justo recién pusieron una pregunta. Sí, Eh, dice, hay dos preguntas. Una de Gustavo que dice, ¿cómo minimizar el error? No sé si lo entiendo, ¿cómo minimizar el error de testeo? Y otra de Francisco que pregunta, ¿el error de testeo también converge a cero? Pregunta. no, el error de testeo no va no va a converger a cero. Eh, en, a ver, lo que te estoy respondiendo es en el contexto de Machine Learning. Si te vas a otros tipos de algoritmos, pasan otras cosas que no quiero entrar en detalles ahora, pero si seguís profundizando, en algún momento vas a encontrarte con cosas como que eh, n- vuelve a bajar incluso más abajo que esto, si te vas a complejidades muy altas. Nada, esto es ahora dato de color, no vamos a entrar en nada de eso ahora, pero te queda para la vida para que no pienses que lo que te estoy diciendo ahora es mentira, sino que en este contexto de la mayoría de los casos de aprendizaje automático, lo que termina pasando es en, van a tener esta forma, digamos, esta pinta, los ajustes, y vas a tener un lugar, una zona donde vas a tener un mejor ajuste. En general, el error de testeo va a ser más alto que el error de entrenamiento. El error de entrenamiento tiende a cero, pero eh, para que sea cero tenés que sobreajustar por mucho los datos. Y perdón, no me acuerdo cuál fue la pregunta de Gustavo. Sí, igual hay otra pregunta más. La pregunta de Gustavo era, o sea, yo no termino de entender, no sé si Gustavo la querés hacer de vuelta, pero es si la idea general es minimizar el error de testeo. Sí, en general uno lo que busca es que el error de testeo sea lo menor posible para que de esa manera tener el mejor modelo para describir los datos. O sea, uno piensa que Ok. el mejor modelo va a ser aquel que me permite, dado datos con los cuales no fue entrenado, poder cometer poco error en la predicción. Ok, aguanta que hay más preguntas, te las voy Sí, haciendo de a poco. Carlos pregunta si es, ¿qué sería mejor? ¿Que el error de testeo sea mínimo o que el error de entrenamiento sea mínimo? no, en general lo que es mejor es minimizar el error de testeo, porque justamente lo que estamos queriendo es quedarnos con un modelo que me permita hacer buenas predicciones, ¿sí? O sea, Sí, lo que vos querés es, vos tenés un conjunto con el que entrenás y lo que te gustaría idealmente es, viene alguien con un nuevo dato, unas nuevas mediciones y querés justamente poder hacer una buena predicción de eso y no tener que medirlas para saber qué es lo que van a dar. Y la forma de emular esa situación es justamente con el subconjunto de testeo, que es un conjunto de datos con los cuales no entrenaste al modelo,
y haces una evaluación de cómo se comportaría el modelo para una predicción, ¿sí? Hay otra pregunta de Ujú. Guillermo, que es específica, pero supongo que se puede extrapolar a otro tipo de problemas, que pregunta en el caso de sensores de calidad de aire, pregunta si el Machine Learning considera el error de la medida de los sensores. No implícitamente, o sea, vas a tener digamos, asumiendo que el error es depende qué entiendas por error. Asumiendo que el error es un offset, no vas a poder discriminarlo, considerarlo. Asumiendo que es error instrumental, tampoco vas a poder, digamos, vas a tener como un ruido, pero no es que, o sea, a ver, por ejemplo, en este caso de acá, vos podrías pensar que este esté acá y rojo esté en esta zona, este rojo esté en esta zona y este azul acá, puede ser parte del error instrumental, que justo en esas medidas algo hizo que se fuera de tendencia. No es que haya algo que no hay alguna forma mágica de separar la señal del ruido usando Machine Learning si no lo tenés de alguna forma explícito. Bueno, creo que podemos seguir entonces. No sé si quedó alguna otra pregunta. Esta es por Sí, ahí. hay más. Hay Ok. varias preguntas. Em, no sé si quieren desmutearse para hacer las preguntas porque son medio largas algunas y no sé si termino de entender a qué están apuntando. Les hablo a Levi y a Sí, ¿cómo Miguel. estás? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta en cuanto Ujú. al error del testeo. Es que, por ejemplo, si tenemos una base de datos inicial, ¿cierto? Sí. Eh, yo podría desde esa base dejar un 20% para este error diferente que comentas. Perdón, se está cortando. Escucha hasta Es decir, 20%. para el training. Disculpa, escuché hasta 20% y se empezó a cortar. ¿Qué decías? Ah, sí. O sea, puedo dejar este 20% para el training de estos datos iniciales. Sí, todavía no hablamos de cómo son formas típicas de dividirlo, porque ahora íbamos a volverlo un poco más complejo, pero muchas veces van a encontrar Ah, ok. que se divide 70-30, 80-20, dependiendo de la cantidad de datos que sean y otras cosas. Ah, ok, pues, ya, dale, gracias. Pero todavía no hicimos explícito cuál es el valor típico que se hace. Eso lo vamos a ver en un rato. ¿Alguna otra duda? Sí, hay varias preguntas. No sé si mejor dejarlas para el final. No sé Ok, si de llegamos última podés ir, con los tiempos. se Sí, pueden ir contesto en el chat de respondiendo por última. chat. Sí, sí, Si vos, son, vos sí. si son cortitas, bueno, voy siguiendo. Em, entonces, si entendieron esto que vimos hace un rato, entonces esto es como un grado más de complejidad respecto a lo que estamos viendo antes, donde lo que podemos hacer para mejorar un poco más, porque ¿cuál es el problema de separar solo en estos dos conjuntos, ¿sí? El conjunto de entrenamiento y de testeo. ¿Qué va a pasar con eso? Va a pasar que el modelo va a depender muchísimo de cuál fue justamente la forma en la cual los dividí. ¿Por qué? Porque si algunos de estos datos de acá los hubiera usado para entrenamiento y algunos de estos de acá para testeo, y quizás no iban a dar el mismo modelo, porque no necesariamente se comportan igual. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que de alguna forma poder independizarme de cuál es esta elección, ¿sí? De dónde cortar y qué datos llevar para entrenamiento y cuáles para testeo, para tratar de que sea lo más eh, representativo y que no dependa de dónde tomé esa decisión, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, 30-20 y ya. Bueno, pero ¿qué 20 y qué 30? Perdón, 30-70 o 80-20. Pero ¿qué 30 o qué 20 me quedo? Y parte del problema entonces es definir eso. Entonces, una cosa que se hace muchas veces para poder tratar de tener un buen modelo
y también tener una idea de qué hiperparámetros utilizar y cuál es el error que tienen, es hacer lo siguiente. Además de esta división que estábamos viendo hace un rato, uno lo que hace es el conjunto de entrenamiento, lo vuelve a dividir, ¿sí?, en conjuntos de un mismo tamaño, ¿sí?, en folds o pliegues, que después va a ir intercambiando el rol entre entrenamiento y testeo, para de esa manera poder tener una idea de qué tan bueno es el modelo con el cual me quedo. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es, dado este conjunto con el que voy a entrenar, subdividirlo en conjuntos más chicos e ir rotando el rol de entrenamiento y testeo, y de esa manera puedo tener un modelo que está y asegurarme que es mucho mejor a la hora de generalizar. Puedo tratar de darme cuenta que es más robusto y que depende menos de justo cuáles fueron los datos que elegí. Entonces, de esa forma es una estrategia que se usa típicamente para trabajar con los datos. Y me queda, de todas maneras, esta evaluación final con este conjunto de datos con los que nunca jamás entrené a los datos. Entrené a los algoritmos, perdón. Voy a tener entonces este conjunto final de evaluación que voy a guardar bajo llave, y nunca hasta el final de la historia voy a exponerlo a los datos. ¿Está bien? Y haciendo eso, entonces lo que puedo tener es un entrenamiento más robusto justamente de los algoritmos. Eso es algo que también se hace muchas veces. Entonces, si lo pensamos en un esquema, ¿qué significaría esto? Yo podría tener los datos crudos con los que empiezo. Puedo hacer una preselección de qué features o qué atributos me importan o me voy a quedar. Por ahí también haga alguna transformación o los normalice de alguna manera para poder para que se vuelvan más comparables, ya que algunos algoritmos son más sensibles a si están o no normalizados los datos, otros no les importa. Entonces hice el tratamiento que necesitaba y lo voy a dividir. Por un lado voy a tener justamente el conjunto que voy a guardar bajo llave y nunca voy a ver hasta el final de la historia, que va a ser de testeo. Y después lo otro lo voy a dividir en lo que típicamente se conoce como conjunto de entrenamiento y validación. Y entonces justamente este juego lo que me va a permitir es, a partir del entrenamiento, generar un modelo. ¿Sí? Construyo el modelo. Voy a tener el modelo andando, voy a evaluar qué tan bueno es con el de validación. Eso me va a dar una idea de qué tan buenos son los resultados, y con estos resultados voy a ajustar los hiperparámetros del modelo y entonces asegurarme que voy a tener buenos hiperparámetros para ajustar bien los datos, y entonces poder generalizarlo con el conjunto de testeo con el cual hasta ahora no entrené los datos, y así poder hacer el testeo final de los resultados y quedarme entonces así con un resultado de, en este caso, de clasificación, ¿sí? Esa es una forma típica en la cual se trabaja. Va a quedar por ahí más claro en un rato cuando lo vean en la parte de código. Yendo por ahí un poco más a diferentes algoritmos típicos que hay de Machine Learning para hacer clasificación. Lo primero que quería hacer es, para que queden por ahí un poco más claros los métodos, ir a un método muy típico que conocemos para regresión, no para clasificación, que es justamente la recta. Entonces la idea es cómo se definen estos hiperparámetros. El beta 0 y el beta 1 es en base a cuál es el error o cómo puedo minimizar los residuos al generar este modelo, ¿sí? De esa forma uno puede fijar los valores de beta 0 y beta 1. Ahora bien, supongamos que en vez de usar una recta, usamos una función sigmoidea. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es ajustar entre la clase 0 y la clase 1. Tenemos abajo la clase 0, arriba tenemos la clase 1, y la pendiente con la cual uno, o donde define que pase de 0 a 1 esta sigmoidea, va a ser justamente esta frontera donde se toma la decisión entre la clase 0 y la clase 1.
Y esta frontera también va a depender de un parámetro beta 0 y beta 1. Y nuevamente puedo definir estos valores en base a justamente minimizar la diferencia entre las diferentes clases. ¿Está bien? De la misma manera, si nosotros en vez de tener estos sistemas sencillos tuviéramos más variables, en el caso de querer hacer un ajuste de un plano, por ejemplo, en un espacio tridimensional, tendríamos 3 parámetros que se minimizan de la misma manera que una recta, y esto mismo se puede generalizar para una regresión logística múltiple. ¿Está bien? Eso es como lo más sencillo, o el ABC de clasificación y regresión. Por un lado, digamos, el modelo más sencillo para hacer clasificación es la regresión logística, y el modelo más sencillo para hacer una regresión es la regresión lineal. Ahora veamos algunos otros modelos de clasificación que son un poco más complejos. Por ejemplo, los árboles de decisiones. Los árboles de decisiones, ¿qué es lo que hacen? Agarran el espacio y lo subdividen de forma binaria basado en preguntas sí o no. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos ejes, el eje X2, el eje X1. Hago una primera, la idea es que pueda tratar de clasificar este espacio, subdividirlo en un dominio donde haya X y otro dominio donde haya ceros o círculos. Entonces, lo primero que puedo notar es que yo podría trazar acá una recta que divide este dominio y este dominio, donde hay de un tipo o del otro. Entonces, si X1 es menor que 3.5, van a ser X, y si es mayor que 3.5, van a ser círculos. Entonces puedo trazar acá una recta, una frontera de decisión. Puedo hacer entonces otra pregunta. ¿Qué pasa si X2 es, por ejemplo, mayor, si pasó exactamente esto? Entonces puedo ver qué pasa con X2. Si X2 es menor que 7.5, va a comportarse como si fueran X. Si es mayor, van a ser entonces círculos, ¿sí? Entonces describí todo este bloque de acá. Ahora voy a tratar de meterme en este bloque de acá, ¿sí? Entonces, lo primero que sé es que si X2 es menor que 4 o X2 es mayor que 7.5, va a ser círculos, ¿sí? Eso es lo primero que puedo ver. Y lo otro que me queda es qué pasa cuando efectivamente está en esta zona de acá. Entonces, si es menor que 7, X1, y es mayor que 3.5, voy a tener justamente este bloque que está acá. Entonces, de esa manera puedo ir como grillando el espacio y describiendo a qué clase corresponde. Eso es la idea de los árboles de decisiones. Otra cosa que podemos hacer para hacer clasificaciones es basarnos en cómo se comportan los vecinos más cercanos, ¿sí? Y cuántos vecinos es justamente el hiperparámetro que necesito ajustar para definir con cuántos vecinos me voy a quedar. O sea, KNN son la cantidad de vecinos más cercanos, siendo esa K un valor de cuántos vecinos voy a considerar. Por ejemplo, si yo quiero poner un punto nuevo que cae justo acá, ¿qué clase va a ser? Y probablemente este punto que va a depender de los vecinos de alrededor. Si considero, por ejemplo, los 3 vecinos más cercanos, va a ser verde. Si considero los 7 vecinos más cercanos, este punto va a ser en realidad rojo. Entonces, dependiendo de o cuántos vecinos cuente, va a asignar o clasificar un nuevo valor con un valor, con una clase distinta, perdón. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos. Dependiendo de cuántos vecinos tome, va a subdividir en diferente el espacio. Cuantos más vecinos tome, esa frontera de decisión muchas veces es como más, por ahí un poco más robusta. Si uno elige uno, va a ser como bastante
difícil de generalizar a nuevos casos. Entonces, justamente, una de las cosas que uno hace en estos casos es ajustar el hiperparámetro de la cantidad de vecinos que está tomando para poder ver dónde sería ese óptimo. Nos quedan unos minutitos más. ¿Cómo vamos a justamente evaluar el desempeño de la clasificación? Entonces, supongamos que teníamos dos clases, una clase positiva y una clase negativa, o de dos tipos distintos. Si tenemos dos clases diferentes, lo que va a pasar es que vamos a acertarle, por ejemplo, a la clase, ¿sí? Si le acertamos, es decir, que la clase real era de un tipo y efectivamente hicimos la predicción correcta, va a ser un verdadero positivo, eso que estamos prediciendo. Si la clase realmente era negativa y la predicción que hicimos es que es negativo, también va a ser un verdadero negativo. Tenemos esos dos casos. Y después vamos a tener las confusiones. Por un lado vamos a tener qué pasa si era verdaderamente negativo, pero predije que era positivo. Entonces voy a tener que va a ser un falso positivo, que es un error de tipo 1. Quizás lo vieron en estadística. O voy a tener un falso negativo en caso de que yo prediga que es negativo, pero en realidad era positivo. Entonces de esa forma puedo ir acomodando los diferentes casos para las dos clases. Y después, a partir de definir o contabilizar los diferentes, digamos, en qué clase va a quedar o en qué cuadrante va a quedar esto, después puedo hacer, por ejemplo, diferentes métricas de cómo se comporta el algoritmo, y entonces puedo saber cuál es la precisión, ¿sí? Cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad de un dado método, cuál es el accuracy, o puedo, por ejemplo, ver cuántos me predice como negativos. Y esto me va a permitir, de cierta manera, poder comparar entre diferentes algoritmos, porque diferentes algoritmos van a distribuir las diferentes muestras o las diferentes medidas en diferentes lugares en esta grilla de 2x2. Esto es en el caso de tener solamente dos clases, la clase A y B, por ejemplo, o negativo y positivo. Esto lo podríamos generalizar si tuviéramos más clases. Por ejemplo, acá tenemos clases desde la A hasta la J, y vemos que esto también se puede generalizar. Y podemos de nuevo ir calculando las mismas métricas que vimos antes, pero ahora para este caso con más clases. Yendo por ahí un poco a ejemplos de esto, supongamos, voy a ir un poco rápido, de última después lo podemos ver, o preguntan por el chat o lo charlamos más tarde. O sea, supongamos que nosotros tenemos mediciones en palmas de una mano, en las cuales queremos identificar si la persona es o no una persona que disparó una pistola, un arma de fuego. En caso de disparar el arma de fuego, va a tener cierto contenido de metales. Entonces, a partir de la respuesta, o bueno, la concentración de metales que se ven por fluorescencia de rayos X, uno lo que quiere ver es discriminar quiénes son personas que dispararon y personas que no dispararon. Entonces uno puede, a partir de las medidas, generar justamente estas fronteras de decisiones para ver si la persona disparó o no disparó. También puede hacerlo a partir de árboles de decisión, por ejemplo. Entonces uno podría, si tiene mayor o menor que cierto contenido de bario, el contenido de plomo, definir si la persona efectivamente disparó o no disparó. Otro caso en el cual se podría usar la clasificación es, por ejemplo, para separar entre pacientes que tengan alguna enfermedad determinada. Uno podría, por ejemplo, extraer una muestra, que puede ser sangre, orina o algún otro fluido. Puede analizarlo por espectrometría de masa o resonancia magnética nuclear. Y a partir de esos datos, bueno, va a hacer un preprocesamiento, identifica ciertos metabolitos y después trata de relacionar esos metabolitos con la patología que tiene la persona. Y en base a eso trata de hacer una predicción de si tiene ciertos metabolitos presentes, tiene o va a desarrollar cierta enfermedad. Por ejemplo, uno podría, y esto es algo este tipo de cosas es algo que se estudia bastante o se trata de hacer, es
generar, por ejemplo, nuevos estudios para detectar enfermedades como si fuera, por ejemplo, cáncer de colon a partir de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Entonces, uno puede hacer el estudio y a partir de eso clasificar si es un paciente que tiene un tipo de patología o no. Por ejemplo, en este caso lo que quieren identificar es si hay micrometástasis residual después de la operación. Otro caso que podríamos utilizar en clasificación es, por ejemplo, tratar de reconocer origen de un dado aceite de oliva a partir de cuáles son los ácidos grasos que tiene presente. Entonces, la relación de ácidos grasos que tiene me va a permitir determinar un perfil del aceite de oliva y entonces definir en qué región, por ejemplo, de Italia pertenece. Este es un caso típico exitoso de clasificación que pueden encontrar en cualquier libro de analítica. Bueno, esto era un poco lo que quería comentarles. No sé si tienen o les quedó alguna duda. Voy a dejar de compartir. ¿Dejé de compartir? Ahí está. No, ahí Dejé sí, de ahí compartir. sí. No sé si tienen alguna duda. Si no, podemos pasar a... Quedan 5 minutos de descanso y arrancás. Lucio, ¿te parece? Sí, 5 minutos está bien, igual ahí hay una mano levantada de... Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? En el ejercicio que nos explicó respecto a la clasificación de las X y los ceros, Ujú. tomo en cuenta valores de X menores a 3.5, menores a 7, pero los que están en el eje de las Y, ¿cómo ahí se clasifica? Porque se veía, por ejemplo, que a partir de 7 en el eje de las Y habían ceros y ya no habían cruces. No sé si me explico. Ahí lo vemos. Decime nomás. Sí, justo el árbol de decisión está Sí. basado en los valores de X, pero Ujú. también se ve que En en Y, X1 y X2. sí, pero por ejemplo en X1, Sí. a partir de Y 7 u 8, no puedo ver bien porque estoy en el celular, ya hay ceros. O A sea, ver, vamos a hacer... a ver en qué color sale esto. exacto. Supongamos. Esta es la primera pregunta que hago. Y me quedo, por ejemplo, con esta rama, donde quiero Ya. quedarme menor que 3.5, ¿sí? Entonces me quedo con el lado que queda a la derecha de esto, ¿sí? Ok. Pero Entonces, ahí, a la derecha no, a la hay izquierda. X Me y quedo hay con cero. los más chicos, a la izquierda. Ujú. O sea, me quedo con este cuadrante de acá. Entonces, lo Ya. que voy a tener en este cuadrante pueden ser, vuelvo a hacer, a subdividir el espacio, por ejemplo, en este caso, en el valor de x2 de 7.5, este valor vertical de acá, y entonces, si esta división vertical es más chico que 7.5, va a ser de la clase X, si es más grande que 7.5, va a ser de la clase 0 círculo. Eso es lo que Pero tengo ese acá. no sería X, sino sería Y. Acá se está llamando x2. X1 y x2. Mm. Yo pensé que el X2 era el que está más hacia la derecha. En X, el eje, las abscisas es X1, acá tengo X2. Ah, ya. Ah, ok. Yo pensé que era X y Y. No, no, Eso me confundí. no hay problema. Ok, gracias. Lo que pasa es que muchas veces cuando tenés I, el I se lo piensa como si fuera la respuesta. Entonces por eso es más, digamos, queda más claro los diferentes atributos, llamarlo como X1, X2, X3, X4.
¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, en 5 minutos volvemos y seguimos. ¿Ya pasaron 5 minutos? Sí. El reloj de Zoom. A ver. Sí. Bueno. Espero que hayan vuelto todos entonces. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. No sé si por ahí la gente que está viendo desde el celular llega a ver Con bien. Zoom. Bueno, por ahí ahora mejor. Ok. Bueno, ¿alguien en el chat puso si estamos o no? Sí, perfecto. Bueno. Entonces arrancamos con la última notebook del taller en el contexto de Machine Learning. Seguramente ya se habrán dado cuenta que conceptualmente
esta última clase es la más difícil de todas. Pero bueno, vamos a tratar de mantenerlo a un nivel terrenal. Cualquier cosa, preguntan en el chat y contestan por ahí o se desmutean y me interrumpen. El objetivo de esta notebook en particular es más que nada desarrollar lo que vendría a ser un flujo de trabajo, es decir, cómo se trabaja cuando se ataca un problema para aplicar Machine Learning, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, etc. No es el objetivo hacer el código de, no sé, 5 o 10 algoritmos y mostrar cómo se hace un árbol de decisión, cómo se hace un KNN, cómo se hace un Super Vector Machines, etc. Porque eso se puede volver muy repetitivo y buscamos algo más, más general y más aplicable. Entonces, los pasos de la notebook que vamos a estar viendo es básicamente una breve introducción al algoritmo, y cuando digo breve es muy breve, sin meternos en el álgebra y en la estadística, y luego vamos a ir viendo, vamos a crear un modelo de Machine Learning así de una, tirándonos a la pileta y vamos a ver cómo da, y después vamos a ver algunas estrategias para mejorar la performance de este algoritmo de Machine Learning. El algoritmo que vamos a estar trabajando en particular es KNN, que es K vecinos más cercanos, y la breve introducción se va a basar en este grafiquito de acá. Entonces, vamos a suponer que graficamos los puntos que tenemos en nuestra base de datos en un scatter plot, dos ejes, eje X, eje Y, y a su vez también agrupamos estos puntos en función de una clase, ¿no? La clase roja, que son estrellitas, y la clase verde, que son triangulitos. Ahora bien, tenemos un nuevo punto que vamos a querer clasificar, que es este punto que colocamos acá, este cuadrado amarillo con el signo de interrogación. Y lo que vamos a hacer con este nuevo punto es, en primer lugar, calcular la distancia con todo el resto de puntos que hay en nuestro dataset. Es decir, calculamos la distancia de este amarillo con este verde, con este otro verde, con el rojo, con este otro rojo, así con todos los puntos. ¿Cómo calculamos la distancia? Bueno, hay varias formas de calcular la distancia. Se puede calcular con el camino más cortito, que es la distancia Euclidean, con la distancia tipo Manhattan, que es una L. Eso ahora no nos importa, el hecho es que calculamos la distancia. Una vez que calculamos la distancia, le decimos al algoritmo, bueno, ahora decime cuáles son los K vecinos más cercanos. Y le puedo decir, bueno, los K vecinos K igual a 3. ¿Cuáles son los 3 vecinos más cercanos? Y el algoritmo me dice, bueno, mira, hay 2 verdes y 1 rojo. Como tu punto está más cerca de 2 puntos verdes que de 1 rojo, la votación, si se quiere, hay una suerte de votación, daría lugar a que tu punto fuera clasificado como verde. Y ahora yo le digo al algoritmo, bueno, no quiero K igual a 3, quiero K igual a 7. El algoritmo me dice, mira, con K igual a 7 hay 4 puntos rojos y 3 puntos verdes, hay más puntos rojos que verdes, ahora tu punto pasaría a clasificarse como rojo. Entonces, ¿qué es K? K es el número de vecinos más cercanos, pero también es lo que denominamos como un hiperparámetro. Y también el tipo de distancia que se calcula es otro hiperparámetro. Son cosas que se pueden cambiar, y evidentemente el hecho de cambiarlas va a tener un impacto significativo en lo que vendría a ser la performance de nuestro modelo. ¿Por qué? Bueno, por el ejemplo de recién, ¿no? K igual a 3 se clasifica como verde, K igual a 7 en este ejemplo se clasifica como rojo. Probablemente K es el hiperparámetro más importante en este modelo que vamos a estar trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, cargar los datos con los que venimos trabajando en las dos clases anteriores, que es este dataset de vinos, que, si recuerdan, nosotros a los vinos podíamos clasificarlos no solo en función de la calidad, que tomaba valores de 3 a 8, si no recuerdo mal, sino también en función del color. Había vinos tintos y había vinos blancos. Y a los vinos tintos, a los vinos rojos, le vamos a poner que tomen el valor de 1, y a los vinos blancos le vamos a poner que tomen el valor de 0. Entonces el objetivo de lo que vamos a hacer es clasificar vinos entre tintos y blancos. Entonces ahora vamos a concatenar nuestro dataset, y tenemos esta que son 6.500 observaciones, y 13 columnas. Las 13 columnas son los que describen nuestros datos, y hay una columna, evidentemente, que es la variable que vamos a querer predecir.
Entonces, si se fijan acá, si se dan cuenta, yo lo que utilicé es la función de pandas de concatenar dos data frames. Concatené los vinos tintos y los vinos blancos. Eso necesariamente, por cómo es la función, hace que en esta última columna, que es el color, yo tenga todo 1, 1, 1, 1, 1, 1, y después tenga todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, el dataset está ordenado. Que el dataset siga un orden particular, que tenga algún tipo de sesgo, es a priori un problema que nos queremos sacar de encima, puesto que quizás el algoritmo, no lo sabemos, pero quizás el algoritmo aprenda a clasificar los datos en función de cómo están ordenados en el dataset. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer es mezclar un poco el dataset, y para eso utilizamos lo que se conoce como shufflear, hacer un shuffle, hacer como barajar cartas, y mezclamos nuestro dataset. Noten acá que pasamos de un índice de 0, 1, 2, 3, 4, así, un índice ordenado, a 3103, 1419, etc. De esta manera yo me aseguro que como está ordenado el dataset no va a producir ningún tipo de sesgo en lo que vamos a hacer más adelante. Y entonces ahora sí vamos a hacer un poco de Machine Learning. Entonces, como les contó Diego, nosotros lo que hacemos es dividir nuestros datos en una parte para entrenamiento, donde en el entrenamiento el modelo va a descubrir patrones, va a descubrir tendencias, correlaciones, etc. Y una parte de testeo, donde el modelo, frente a datos que no vio, eso lo quiero remarcar, son datos que el modelo no vio, no tiene idea de que existen, frente a esos datos el modelo va a aplicar lo que aprendió y ver si puede predecir o no cómo son esos datos. Entonces, esa es la parte importante, porque el hecho de hacer un split, el hecho de separar entre entrenamiento y testeo, nos asegura que en algún punto vamos a poder probar qué tan general, qué tanta capacidad de generalización tiene nuestro modelo. Porque uno podría decir, bueno, quiero entrenar en el 100% de mis datos y después testeo en el 100% de mis datos. Pero eso está mal, porque vos estás testeando en datos que el modelo ya vio, y en ese sentido tenés cierto sesgo. Entonces vamos a dividir los datos, y antes de dividir los datos, primero vamos a decir que va a haber unas variables predictivas, que son las que vamos a utilizar para descubrir correlaciones, tendencias y demás, que son las X, es decir, van a involucrar a todas las variables que no son el color del vino, y luego la variable que vamos a querer predecir, que es la Y, que en este caso sí es el color. Y evidentemente vamos a tener una X para entrenamiento, una X para testeo, vamos a tener una Y para entrenamiento y una Y para testeo. Y utilizamos el comando que viene de scikit-learn, que es entonces el train test en split. Y en particular, como tenemos 6.500 observaciones, nos podemos tomar la libertad de que el test set, es decir, los datos que vamos a utilizar para testear, que lo vamos a dejar bajo llave y no lo vamos a tocar hasta el final de todo, sea de alrededor del 33%. Si tenés menos datos, quizás puede ser más conveniente utilizar, no sé, acá un 20% o a veces incluso un 10% para asegurarte de que tenés la mayor cantidad de datos para entrenar y para que el modelo aprenda. Pero como tenemos varios datos, podemos tomarnos esta libertad. Y otra cosa importante es este parámetro de acá, que es random state igual a 42, que este número 42 es caprichoso, puedo poner 42, puedo poner 1, es exactamente lo mismo. El hecho que hay que ponerlo, puesto que el hecho de tener un random state fijo implica que el split de cómo se hacen los datos va a ser siempre el mismo. Es decir, si bien es aleatorio, fijar un random state hace que siempre siga la misma aleatoriedad, por más que pueda sonar contradictorio. Y esto es importante para lograr reproducibilidad. Por ejemplo, no sé, si el día de mañana ustedes están leyendo un paper y quieren seguir los pasos del algoritmo de Machine Learning que hace ese paper, y obtener las mismas métricas, los mismos resultados, van a tener que poner en algún punto un random state. Entonces, rebobinando, importamos nuestros datos, los mezclamos un poquito, y ahora los dividimos en una parte para entrenamiento y una parte para testeo. Hasta acá viene sencillo. Entonces, ahora adentrémonos un poco más en el modelo que vamos a estar utilizando.
Porque como regla general, cada modelo es particular, y cada modelo, por ejemplo, o bien es sensible o bien es robusto frente a determinadas cosas. Por poner un ejemplo, quizás hay modelos que no pueden trabajar con datos que son de tipo texto, o quizás hay modelos que funcionan mejor cuando normalizamos los datos, es decir, cuando los llevamos todos a la misma escala. O quizás hay modelos que son muy susceptibles a la presencia de outliers, y bueno, vamos a tener que eliminar outliers, etc. Eso es particular de cada modelo, es algo que uno tiene que buscar por su cuenta. Busca, bueno, ¿qué necesita KNN? ¿Qué necesita el árbol de decisiones? Etcétera. ¿Qué pretratamiento de datos necesita nuestro modelo? En particular, KNN es muy sensible a lo que vendría a ser la normalización de los datos. Y se lo puede ver gráficamente con estos dos scatter plots que son robados de una página de código, donde hacen consulta a la gente. Pero lo importante es que, bueno, esto es data sin normalización, es decir, todas con la misma escala, perdón, todas con diferentes escalas, y esto es data con normalización. Y el hecho de normalizar o no los datos va a influir en qué tan bien podemos llegar a clasificar los puntos. En este ejemplo particular, por ejemplo, hay más puntos rojos cerca del punto que queremos clasificar, y este punto, entonces este que queremos clasificar se clasifica como rojo, pero cuando normalizamos los datos nos damos cuenta que hay más puntos azules cerca del punto que queremos clasificar. Entonces, normalizar los datos podría dar lugar a una correcta clasificación. Entonces, nuevamente de scikit-learn importamos una función que se llama preprocessing, que es preprocesamiento de datos, y le vamos a pedir entonces que hagamos un escalado estándar, que es eso de que, bueno, tiene un promedio, lo de promedio 0, de bioestándar 1, etcétera, que sabemos de estadística, y se lo aplicamos tanto a nuestro set de datos para entrenar, como nuestro set de datos para testear. Y acá estoy aplicando a X train y a X test. Evidentemente no lo aplico al iTrain y al iTest, porque ya esas variables toman valores de 0 y 1. Entonces no tiene sentido aplicarlo en un escalado a esos datos. Y además el modelo no va a entrenar con esos datos, evidentemente. Y ahora sí vamos a crear el modelo. Entonces crear el modelo es una línea de código. Importamos de scikit-learn y le digo KNN, lo creo, y le pongo que el número de vecinos, ese K que yo hablé al principio, sea igual a 3. Entonces acá creé el modelo, y ahora el modelo lo voy a entrenar. ¿Cómo lo entreno? Le pongo knn.fit, y le digo entrenar con las X, y entrenar con estas Y. Y recuerden que estas X son las X escaladas. Ahora estamos trabajando con datos escalados. Entonces acá ya el modelo entrenó, ya aprendió, descubrió patrones, tendencias, etc. Entonces lo que hicimos, importamos los datos, los mezclamos, los escalamos y aplicamos el modelo. Entonces hasta acá es bastante sencillo lo que vendría a ser el flujo de trabajo. Vamos a ver ahora que se puede complicar. Pero primero, antes de ver las complicaciones, veamos que el modelo entrenó, el modelo aprendió, veamos qué tan bien aprendió los datos. Es decir, vamos a ver qué tan bien le fue al modelo. Entonces para eso vamos a ver lo que se conoce como métricas. Entonces, hay muchos tipos de métricas, tanto para problemas de clasificación como para problemas de regresión, y a veces mirar una sola métrica puede ser confuso, y uno tiene que mirar varias, o a veces mirar muchas, hace que uno pierda el panorama general de qué tan bien se está desempeñando el modelo. Es complicado el tema de las métricas. Acá le vamos a introducir algunas de las que se usan en problemas de clasificación, y las métricas en regresión son otro mundo, también hay un montón. Pero lo que uno a priori mira en un problema de clasificación es, evidentemente, bueno, ¿cuántas predicciones metiste? ¿Qué porcentaje de predicciones fueron correctas? Y eso es lo que llamamos como la accuracy. Entonces, importamos de scikit-learn, entre otras cosas, lo que vendría a ser este de acá, que es el accuracy score, y que me diga entonces qué tan bien le fue.
y el modelo me va a decir, bueno, mira, de todos los datos que vos me diste para testeo, puesto que noten que acá estoy diciendo que prediga sobre datos de testeo, estoy diciendo que prediga sobre datos que no vio, de estos datos que vos me diste para testeo, que recuerden que era el 33% de los datos iniciales, yo pude predecir correctamente el 99%. Y 99% es realmente un montón, es un número totalmente absurdo, y sucede porque, en este caso sucede porque los datos son muy bien comportados, es un muy linda base de datos que tiene, además de lindas visualizaciones, se comporta muy bien para aplicar Machine Learning. Esto que sucedió acá, que creamos el modelo, lo entrenamos y vimos qué tan bien dio, y dio el 99%, no va a suceder nunca, y si le sucede, sospechen, porque probablemente algo están haciendo mal. Porque no existe que un modelo, la primera vez que lo pruebes, te dé un 99% de accuracy. Entonces, siguiendo en el contexto de ver cuáles son las métricas que se usan en clasificación, vemos entonces la accuracy. Podemos ver, si queremos mirar más en detalle, cómo son, por ejemplo, las predicciones en cada clase, puesto que recuerden que teníamos vinos tintos y vinos blancos. Podemos ver lo que se conoce como una matriz de confusión. Que esta matriz, básicamente, bueno, Diego también habló un poquito, pero lo repito para que se sienten estos conocimientos. En esta matriz tenemos, en lo que vendría a ser las filas, la etiqueta real de nuestros datos. Es decir, estos son los datos que eran 0, que eran vinos tintos, y estos son los datos que eran 1, es decir, que son vinos blancos. Y en las columnas tenemos cómo predijo el modelo. Es decir, acá predijo, esta columna es las predicciones que hizo para vinos tintos, y esta columna son las predicciones que hizo para vinos blancos. Evidentemente, los elementos de la diagonal, este en amarillo y este en azul, son las predicciones correctas. ¿Por qué? Bueno, porque acá la etiqueta era 0 y el modelo predijo que era 0, y acá la etiqueta era 1 y el modelo predijo que era 1. Entonces, la suma de los elementos de la diagonal son todas las predicciones que el modelo acertó, todas las predicciones correctas. Y, evidentemente, la otra diagonal son las predicciones incorrectas. Entonces acá podemos mirar más de cerca, bueno, qué tan bien le va al modelo en una clase. Bueno, acá evidentemente le va muy bien en las dos, pero en otro tipo de problema uno podría decir, ah, mira, le está yendo mejor, está pudiendo predecir mejor la clase 0 y no está pudiendo predecir mejor la clase 1. O quizás en un problema más complejo, donde tenemos, no sé, 5 o 6 clases, podemos ver, ah, mira, le está yendo mejor en la clase 5 y en la clase 6 le está yendo mal. Que eso también se puede ver con otras métricas, y con lo que se conoce como el Classification Report, que es básicamente una tabla que nos tira un montón de métricas por la cabeza, donde tenemos precisión, recall, F1, accuracy, etc. No voy a detenerme en cada una de estas métricas, la descripción de las mismas está en la notebook, ustedes después la pueden leer, y está la anotación de falsos positivos, falsos negativos en inglés. No me voy a detener en cada una, se lo voy a mostrar, que evidentemente ustedes pueden ver el reporte de clasificación y ver cómo se comporta cada clase en particular. Por ejemplo acá, la clase 0, como la precisión, el recall, el F1, etc. La clase 1, exactamente lo mismo. Entonces hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay alguna duda? Lo único que hicimos fue, importamos los datos, los mezclamos, los escalamos, creamos el modelo, entrenamos y vimos que también le fue al modelo. Gustavo me dice 10 puntos. Espero que el resto también venga bien. Hasta acá es sencillo, no le hicimos absolutamente nada más. Creamos, entrenamos, vimos cómo le fue. Listo. Entonces ahora yo les hago una pregunta, y que también la voy a relacionar con una pregunta que habían hecho en el chat, que ahora no me acuerdo de quién, me voy a fijar, que la había hecho Eulitos. Que Eulitos me preguntaba cuál vendría a ser una métrica aceptable, un test score aceptable para un modelo de Machine Learning. Y yo le contesté como si fuera un abogado y le dije, depende. No hay una respuesta
unívoca, no hay una respuesta, un número mágico que yo te pueda decir, bueno, a partir de este número el modelo es bueno y a partir de este otro número el modelo es malo. ¿Por qué? Bueno, porque va a depender de cuál es tu objetivo, qué métrica es la que más te interesa, qué tipo de datos tenés muchos datos, tenés pocos datos, quizás si tenés pocos datos, vos te conformás con un, no sé, 70% de accuracy y decís, mira, tengo, no sé, 100 datos y me fue re bien con un 70% de accuracy. Pero hay otras cosas que tener en cuenta y que tiene que ver con lo que se conoce como dummy classifiers, es decir, clasificadores tontos. ¿Qué es un clasificador tonto? Es un clasificador que, valga la redundancia, va a clasificar a nuestros datos en base a un parámetro estúpido, en base a un parámetro tonto. En particular, este clasificador tonto que creamos acá, va a clasificar a los puntos, a los datos, en función de cuál es el que ocurra más veces. Entonces, por poner un ejemplo, si el vino tinto, si el 60% de mis datos son vino tinto y el 40% de mis datos son vino blanco, el modelo va a clasificar siempre tinto, 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 así, etc. Y evidentemente va a lograr una accuracy del 60%. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque yo hasta ahora no lo dije, pero nuestro dataset de vinos está imbalanceado. Es decir, hay muchas más observaciones de los datos de vino tinto que los datos de vino blanco. De hecho, alrededor de un 74% de los vinos tintos hay en nuestro dataset y el otro 26% son vinos blancos. Evidentemente, el clasificador tonto va a clasificar tinto, 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 tinto y va a obtener una accuracy del 75%. Entonces, si yo no les hubiera mostrado que antes el modelo dio un 99%, y les hubiera preguntado, por ejemplo, con qué métrica, con qué accuracy ustedes se conforman, y quizás alguno me hubiera dicho, mira, yo me conformo con un 80%, y otro me dice, mira, yo con un 70% estoy bien. 7 de cada 10 datos los estoy clasificando bien, para mí es un rotundo éxito. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, porque si nuestro modelo... hay una pregunta en el chat. ¿Es posible ver el modelo al que el algoritmo usado converge? No sé si termino de entender tu pregunta, Carlos. ¿Puedo decir visualizar KNN? ¿Saberlo gráficamente? Lo vamos a ver más adelante. Lo vemos más adelante y de última, si no te convenció o si no era esa tu pregunta, volvés a preguntar. Pero bueno, continuaba con lo que les decía. Hay que tener cuidado entonces con esas métricas y hay que ser cuidadoso, porque acá yo a usted le pongo el problema, el ejemplo de una clasificación. Pero quizás me voy al mundo de regresión y hago también un regresor tonto que siempre prediga el promedio de mi variable que quiero predecir. Predice siempre el promedio. Y quizás me da muy buenos resultados que prediga siempre el promedio. Pero evidentemente no está aprendiendo nada de ese modelo. Entonces, este clasificador tonto tampoco, no está aprendiendo nada. Entonces, si en el hipotético caso de que nosotros hubiéramos obtenido, por poner un ejemplo, en vez de una accuracy del 99%, una accuracy del 70%, y un clasificador tonto puede superar esa accuracy, ahí tenemos que llegar a la conclusión de que el modelo evidentemente no está aprendiendo bien. Algo está sucediendo porque no está pudiendo aprender bien todos los datos que yo le estoy dando. Acá Gustavo, no sé si te quedó claro ahora la pregunta, no sé de qué momento es esta pregunta, la de Gustavo. Es básicamente para, viste que, no sé, en biología molecular, se hace un control, por ejemplo, como se puede hacer, no sé, un control de isotipo, o por poner un ejemplo, en PCR, un gen housekeeping, es hacer un control, es asegurarme el hecho de que el clasificador tonto me dé un 75% y el modelo que nosotros creamos me dé un 99%, me permite asegurarme de que evidentemente mi modelo está aprendiendo algo. ¿Se entiende? Claro, un electrodo de referencia, también vale esa analogía. Frente a algo lo tengo que comparar, y
esto es para clasificación, pero repito, para regresión puedo, por ejemplo, crear un modelo que siempre prediga el promedio de los datos. Predice siempre el promedio. Y bueno, tengo ese modelo y después tengo mi modelo que no predice siempre el promedio, pero trata de aprender las cosas. Ahí, bueno, tengo que ver, ¿mi modelo es mejor que el modelo tonto? Si mi modelo es mejor que el modelo tonto, entonces me aseguro de que, bueno, algo está haciendo, algo está aprendiendo. Y bueno, acá para que lo corroboren, la diferencia de proporciones en las clases. Noten que acá los vinos tintos que habíamos catalogado como cero son alrededor de un 74% y los vinos blancos 26%. Entonces, hasta ahora, vuelvo a repetir los pasos porque me parece que es importante que quede el flujo de trabajo. Importamos los datos, los mezclamos, hicimos el escalado estándar, creamos el modelo, lo entrenamos, vimos qué tan buenas son sus predicciones. Listo, ya está, nos dio un 99%, cierro la notebook, mando los resultados, publico un paper, ya está, listo. No, eso no va a suceder, nunca te va a dar un 99%, entonces ahora vamos a fingir, vamos a suponer que no dio un 99%, y vamos a ver algunas estrategias para mejorar la performance del modelo. Es decir, ponerle, no sé, hubiéramos obtenido una accuracy del 70%, bueno, vamos a ver qué estrategias puedo utilizar yo, qué cosas puedo cambiar para mejorar la performance de mi modelo. La primera de ellas que vamos a ver es lo que se conoce como feature selection. Entonces, que es básicamente la selección de variables. A priori, alguno de ustedes podría pensar, o quizás no, que mientras más variables yo tenga, mientras más describa a mis datos, a mis observaciones, va a ser mejor. Y eso no es del todo cierto, porque por ejemplo puede ocurrir que estemos introduciendo variables que no tengan ningún tipo de correlación con lo que yo quiero predecir. Por ejemplo, en este caso de vinos, quizás yo puedo introducir la variable de dónde se hizo el vino. Se hizo en Argentina, se hizo en México, se hizo en, no sé, Italia, y esa variable no va a tener ningún tipo de sentido para predecir si el vino es blanco o si el vino es tinto. O más, más en el problema que estamos trabajando, hay variables, por ejemplo, que no solo que no pueden correlacionarse con la variable que yo quiero predecir, sino que, por ejemplo, pueden introducir ruido, pueden introducir correlación espuria, y en ese sentido es necesario eliminarlas, es decir, sacarlas. Entonces, lo que queremos hacer es quedarnos con las variables más importantes, con las variables que nos aporten, si se quiere, mayor cantidad de información. Hay varios métodos para elegir cuáles son las mejores variables. Acá vamos a ver uno solo, pero sepan que existe más. Y se conoce como el método de Select K-Best. No voy a explicar qué hace Select K-Best, quédense con la idea de que hace test estadísticos, y haciendo esos test estadísticos puede sacar cuáles son las variables más importantes. Si quieren después, bueno, cada uno puede buscar por su cuenta qué test estadístico hace, etc. Pero no es importante lo que estamos haciendo. Lo importante es que me va a seleccionar las mejores, las más importantes variables. Entonces, mientras, noten, en el eje X es la importancia de la variable, evidentemente mientras mayor importancia tenga, me la voy a quedar. Y noten acá entonces que, por ejemplo, alcohol, calidad, ácido cítrico, incluso uno podría decir pH y algunas más, no estarían aportando mucha información, no serían tan importantes para el modelo. Entonces, quizás introducen ruido, y quizás me conviene eliminarlas. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a decidir sacar alcohol, calidad y ácido cítrico. Pero alguno de ustedes quizás dice, bueno, saco alcohol, calidad, ácido cítrico y pH. Bueno, ahí depende mucho quizás del criterio químico de cada uno. Si ustedes, por ejemplo, tienen un amplio conocimiento del tema con el que están trabajando, y, no sé, pueden tomar la decisión de sacar o dejar una variable que ustedes consideran importante y que quizás el algoritmo no esté considerando importante. Ahí juega un poco también el criterio y el conocimiento que tengan ustedes. Yo a priori no sé nada de vinos, alcohol, calidad y ácido cítrico, lo voy a sacar. Y me voy a quedar entonces con un dataset reducido. Entonces noten que
yo me fui al dataset original, saqué las variables, y bueno, ahora tengo que repetir los pasos de hacer un train test split, escalar los datos, etc. Pero nada, es porque tengo que eliminar las variables desde el comienzo, como que empezar de vuelta, si se quiere. Eso por un lado. Entonces vimos selección de variables. Y ahora nos vamos a meter con lo que se conoce como el tuneo de hiperparámetros, que si recuerdan, yo al principio les hablé de la K que era el número de vecinos, yo les dije es un hiperparámetro y puede ser muy, muy importante, muy significativo a la hora de que también le va a mi modelo. Y también les hablé del tipo de distancia que se calcula, la distancia más cortita, que era la Euclidean, y la distancia que era más larga, tipo L, que era la Manhattan. Esas cosas son hiperparámetros. Y esas cosas, cambiándolas, yo puedo entonces mejorar o disminuir la performance de mi modelo. Ahora bien, antes de adentrarnos a este tuneo de hiperparámetros, necesitamos hablar de lo que se conoce como los validation sets. Entonces, no sé si alguno lo notó, pero nosotros básicamente para ver qué tan bien le fue a nuestro modelo hasta ahora, tuvimos una sola estimación. ¿Por qué? Porque entrenamos con el 67% de nuestros datos y testeamos sobre el otro 33%. Ya está, listo. Sobre esos 33% de mis datos yo testeé, tengo una sola accuracy, tengo, no sé, una sola precisión, etc. Listo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que esa estimación de qué tan bien le fue a mi modelo no es del todo robusta, no es muy robusta. A mí me gustaría, por ejemplo, tener, no sé, hacer varios splits de mis datos y tener varias estimaciones de qué tan bien le va a mi modelo. Es decir, por ejemplo, poder hacer un promedio. Punto número 1. Ese es un problema que tenemos hasta ahora, que lo tenemos que resolver. Punto número 2. Hay un problema con el tuneo de hiperparámetros. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, inicialmente puse un K igual a 3, y a mí me dio 99%. Yo digo, mira, voy a poner K igual a 5, a ver si me da, no sé, 99.5%. Y digo, ahora voy a poner K igual a 7, a ver si me da un 100%. Bueno, eso está mal, porque ahí estás eligiendo el hiperparámetro en función de cómo le está yendo a el test set. Y eso, si se quiere, es forzar al modelo, es decir, lo estoy forzando, lo estoy obligando a que el modelo dé cada vez mejor. Entonces, lo que yo quisiera hacer es determinar cuáles son los mejores hiperparámetros, determinar cuál es la mejor K de la forma más insesgada posible. Entonces, para eso tengo que recurrir a los validation sets. Entonces, inicialmente teníamos un train set, es decir, un set para entrenamiento, para que el modelo aprenda, un test set, que yo dije que se pone bajo llave y no se toca hasta el final, y ahora vamos a agregar un validation set. Y en el validation set vamos a seleccionar cuáles son los mejores hiperparámetros. Evidentemente, el validation set, es decir, el modelo va a entrenar con el train set, y va a ver los datos de validation set que no vio, porque entrenó con el set de entrenamiento y ahora lo voy a validar con el validation set. Y después, en el validation set, una vez que yo determiné cuáles son los mejores hiperparámetros, ahí sí me voy al test set, me voy al final y veo qué tan general es mi modelo. Ahora, si se quiere, solventamos estos dos problemas, ¿no? Solventamos el problema de que a priori no podíamos cambiar los hiperparámetros sin forzar el modelo, y vamos a solventar el problema de la estimación robusta, si se quiere, ¿no? Porque vamos a ver que también le fue al modelo en el validation set. Pero ahora introducir el validation set trae acarreado un nuevo problema, y ese problema es de bastante importancia en el caso de que nuestros datasets sean chicos, sean acotados, tengan pocas observaciones, como es muy común en el caso de datasets en química. Porque bueno, conseguir cada observación es experimental y bueno, cuesta. Entonces, surge una técnica, esto igual ustedes después todo lo que estoy diciendo yo lo pueden leer en la notebook, no importa si yo no me estoy deteniendo en la parte del texto, eso ustedes lo pueden leer. Entonces, para solventar este problema nuevo que se nos presenta, aparece la técnica de cross-validation. Y en particular la de K-fold cross-validation.
que un poco habló Diego. A Gustavo creo le había quedado un par de dudas, entonces ahora que estamos con algo más concreto, con datos, quizás no resulte tan abstracta la idea de cross-validation y la podemos entender un poco mejor. Entonces, para entenderla, miremos este grafiquito, le voy a sacar un poco el zoom. Miremos este grafiquito. Entonces, lo que yo hice inicialmente es, todos mis datos los dividí en una parte para entrenamiento y en una parte para testeo. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Ahora con cross-validation lo que voy a decir es, dividime mis datos para entrenamiento en K partes. El K lo elijo yo. Por lo general se toma un K igual a 5, como es en el caso del ejemplito, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 particiones de mis datos, o podemos tomar, no sé, K igual a 10. Lo importante es que ahora, como tenemos 5 particiones de mis datos, vamos a hacer iteraciones. Y vamos a hacer 5 iteraciones. Entonces, en la primera iteración, el fold 1, esta partición de mis datos, la voy a utilizar para testear. O para, mejor dicho, para validar. Este fold 1 lo utilizo para validar. Y entreno a mi modelo con el fold 2, 3, 4 y 5. Es decir, entreno con 2, 3, 4 y 5, valido con 1. En la segunda iteración, entreno con 1, 3, 4 y 5, valido con 2. Y así sucesivamente. Entreno con 1, 2, 4 y 5, valido con 3. ¿Cuál es la conveniencia del cross-validation? Que en algún punto, si miran los elementos de la diagonal, fold 1, 2, 3, 4 y 5, en algún punto todos los datos se utilizaron para validar, y en algún punto también todos los datos se utilizan para entrenar. Entonces, yo ahora no tengo que tener 3 sets distintos, un set para entrenamiento, un set para validación, y un set para testeo, sino que dentro del set de entrenamiento, yo puedo lograr tener, entre comillas, validación y entrenamiento al mismo tiempo. Y eso es muy ventajoso en el caso que tengamos pocos datos, porque no tengo que hacer una nueva separación, no tengo que tener un nuevo set de datos. ¿Hasta acá se entendió? O sea, con este cross-validation que hacemos, vamos a encontrar los mejores hiperparámetros. Es quizás uno de los conceptos más difíciles de esta notebook, así que si alguno me puede poner en el chat si se entendió o no se entendió. Gustavo, vos que habías tenido dudas, no sé si sigue Gustavo por ahí, o cualquiera, si se entiende. Gracias, Carlos. Bueno, sigo entonces. Entonces, cross-validation lo vamos a utilizar para encontrar los mejores hiperparámetros. ¿Cómo aplicamos cross-validation? Ahora yendo más al código. Nada, es nuevamente, como todo en Python, una línea de código. De scikit-learn importamos cross-validation y le decimos, bueno, vas a hacer cross-validation con KNN, que es el modelo que creamos al principio, con nuestros datos, que recuerden que estos datos ahora son los datos sin calidad de alcohol y ácido cítrico, es decir, nuestras X, que es un dataset más reducido, y a su vez también que está escalado. Hacer cross-validation también con el train y haceme 5 folds. Yo acá le pongo 5, pero voy a ponerle 10. Es como a gusto del consumidor. Evidentemente el tiempo computacional de hacer 10 iteraciones es mayor que el de hacer 5 iteraciones. Y también le voy a pedir que me devuelva el train score. Es decir, ¿qué es el train score? Es entreno, en la primera iteración, entreno con 2, 3, 4 y 5, testeo cómo le fue en 2, 3, 4 y 5. Entreno con 1, 3, 4 y 5, testeo cómo le fue en 1, 3, 4 y 5. Entonces, corremos esto, y una obviedad, o no, es que, evidentemente, en el train score, si mi modelo está entrenando y luego está testeando en los mismos datos con los que ya entrenó, que ya vio, evidentemente el train score siempre va a dar un poco mayor que el test score. Entonces noten acá, por ejemplo, en el primer fold nos da 0.993 y el train score, el primer fold nos da 0.995. Nada, siempre va a dar un poquito mayor. El hecho es que no dé mucho más grande. Es decir, que por ejemplo que el test score no nos dé 70% y el train score nos dé 99%.
porque ahí tenemos el problema que ya habló Diego, y vamos a hablar ahora un poquito del overfitting, de mi modelo está aprendiendo mucho de mis datos y tiene una generalización pobre, no está pudiendo generalizar frente a datos nuevos. Entonces acá también, bueno, pueden jugar un poco con los resultados del cross-validation y obtener el promedio, que es de lo que yo hablé, de tener una estimación más robusta de cómo le fue a mi modelo, haciendo el promedio de estas 5 datos. Y me da 0.993. Entonces ahora sí, hagamos el tuneo de hiperparámetros. Entonces, probablemente lo que yo estoy más acostumbrado y tengo entendido que es la lógica común en lo que es el tuneo de hiperparámetros es primero ver en qué rango de hiperparámetros me conviene a mí trabajar. Hay una pregunta en el chat. ¿Se pueden correr los modelos en un...? Esa pregunta quizás es más para Diego. No sé si Diego te contestará en el chat, supongo. Yo voy a seguir porque estamos medio corto de tiempo. Bueno, decía, para hacer cross validation, yo miro en el... Primero me gustaría mirar el rango de hiperparámetros que me gustaría cambiar. Es decir, por ejemplo, yo les hablé de K, le mostré el ejemplo de, no sé, K igual a 3 y K igual a 7. Pero K puede tomar, no sé, infinitos valores enteros. ¿Qué rango de valores a mí me gustaría probar? Entonces hago lo que se conoce como una curva de validación, donde se grafica lo que vendría a ser el training score y el cross validation score. Que, repito, para que quede claro, el training score son estos datos de acá, que era entrenar en 2, 3, 4 y 5 y testear en 2, 3, 4 y 5, estos datos de acá, y el cross validation score son estos datos de acá. Entonces, en función de cómo sea la distancia entre ambas curvas, también que acá, bueno, si no miren mucho el eje, porque el eje es de 0.994 a 1, es nada, el dataset se comporta muy bien y no, a veces, no miren mucho este eje, ¿no? Porque es medio un atentado a la estadística, hablar de que hay diferencias muy grandes acá. Quédense con la idea de las curvas. Lo importante acá es que si hay mucha distancia entre el training score y el cross validation score, por ejemplo el training score es mucho más grande, como suele suceder, hay un problema de overfitting, es decir, el modelo está aprendiendo muy bien de los datos y no está sabiendo generalizar. Entonces, por ejemplo, acá en K igual a 1, en el primer punto de todos, es donde hay la mayor distancia. Entonces en K igual a 1 podríamos decir que, bueno, no vamos a querer K igual a 1, porque ahí el modelo tiende a overfitear. Si me voy acá más grandes, noten que las curvas tienden a disminuir. Es decir, acá estoy en underfitting, es decir, el modelo podría fitear mejor. Es decir, no está al máximo de sus capacidades, si se quiere. Entonces, ¿dónde me interesa mirar? ¿Dónde me interesa buscar la mejor K? Y más o menos por acá. Más o menos por acá, donde las curvas no empiezan a disminuir, ni acá en K igual a 1, donde la distancia, o K igual a 2, donde la distancia es muy grande. Entonces, me gusta mirar por acá, más o menos. Habiendo dicho esto, vamos a utilizar lo que se conoce como la Grid Search Cross Validation. ¿Qué es Grid Search Cross Validation? Es una tabla, básicamente, donde en la tabla yo le voy a poner los hiperparámetros que quiero que el modelo vaya probando. Entonces, le voy a poner K, el número de vecinos, le voy a decir al modelo probable con 3, 5, 7 y 9. Weights, que son los pesos que se le asignan a los puntos, que hasta ahora no hablamos de eso, pero por ejemplo, no sé, a todos los puntos se le puede dar la misma importancia, o a puntos que están más lejos se le puede dar otro tipo de importancia, es otro hiperparámetro. Y P acá, que es el tipo de distancia que se calcula. Si recuerdan al principio les hablé, ¿no? De distancia Euclidean, distancia Manhattan, bueno, si no recuerdo mal, 1 es Manhattan, 2 es Euclidean. ¿Y qué va a hacer entonces ahora? ¿Qué vas a hacer ahora entonces con el Grid Search Cross Validation? ¿Qué va a hacer la computadora? Va a probar todas las combinaciones posibles, es decir, prueba 3 con Uniform y con 1, y prueba 3 con Distance y con 1. Y después prueba lo mismo, pero ahora cambiando 2, y así sucesivamente. Prueba todas las permutaciones posibles. Entonces lo corres, acá también le podés seguir pidiendo cuántos false querés que haga, lo mantenemos en
lo tenemos en 5, y que me siga devolviendo el train score, para ver los problemas de overfitting y demás. Entonces, bueno, tarda más o menos en correr, evidentemente, porque son muchas combinaciones posibles, y además está haciendo, por cada combinación hace 5 iteraciones, pero bueno, ya corrió. Y ahora vamos a ver qué tan bien le fue entonces en este Grid Search Cross Validation. Entonces, básicamente, acá estoy armando un data frame, es una base de datos, donde tengo los resultados de este Grid Search Cross Validation. Es decir, todas las combinaciones posibles. Y las voy, para no ver todas las permutaciones, porque son un montón, voy a decir que me las ordene por el rank test score, es decir, cuáles son las mejores, y que me dé el top 3, cuáles son las tres mejores. Entonces, entre algunas de las tantas variables que hay para mirar, que bueno, hay algunas que no me interesan, a mí me interesa esta de acá, parámetros. Esta de acá, la que aparece primero, mira, acá el rank test score nos dice que es la mejor de todas, la 1. Me dice que la mejor combinación posible es K igual a 5, P igual a 1, que es Manhattan o Euclidean, ahora no recuerdo bien, y tipo de pesos a los puntos de distancia. La segunda mejor combinación es K igual a 7, P igual a 1, etc. Si quieren ver más en detalle cómo son la diferencia entre una combinación u otra, se van acá y miran, por ejemplo, el promedio del train score. Bueno, acá los tres son iguales, obviamente, porque este se comporta muy bien, este modelo, y bueno, lo de siempre, pero para ser más rigurosos, nos vamos a quedar entonces con el mejor de todos, el 1. Pueden evidentemente extraer este resultado con cosas que aprendieron de la Notebook 2 de Pandas, que bueno, n igual a 5, p igual a 1, y pesos de tipo distancia. Me voy a apurar porque estamos medio cortos de tiempo. Entonces, si recuerdan de la curva de validación, yo les mostré que si K aumentaba, cuando K aumentaba, el modelo tendía a underfitear. Entonces, puede resultar medio abstracto, y de hecho es abstracto sin que lo podamos ver, porque KNN considera siempre un espacio multidimensional. Es decir, yo a ustedes el ejemplo les puse de un scatterplot de 2 dimensiones, y que en esas 2 dimensiones calculábamos todas las distancias. Pero acá no estamos trabajando con 2 dimensiones, acá tenemos, no sé, acidez, pH, dióxido de sulfuro, etc. Acá estamos trabajando con un espacio multidimensional. Y visualizar cómo trabaja el algoritmo en un espacio multidimensional es literalmente imposible. Entonces, a uno le gusta llevarlo a problemas de 2D o de 3D, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ustedes vieron en la clase pasada esto que es el perplot, donde básicamente la función hacía todas las combinaciones posibles de variables para ver los scatterplots. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos ver cuál es la mejor, no sé si la mejor, pero una buena combinación de variables en las que se diferencien las dos poblaciones. Entonces acá, bueno, alguno de ustedes me podría decir, no sé, mira acá, densidad en función de acidez volátil, que es este punto acá. Y mira, si yo trazo una curva por acá, las puedo separar bien. O agarro acá, pH versus acidez fija, trazo una curva más o menos por acá, y las puedo clasificar bien. Bueno, sí, qué sé yo, hay 1000 combinaciones posibles. Yo me voy a quedar con esta de acá, que es cloruros en función de sulfatos, que acá la pueden ver más grande. Y bueno, si yo trazo más o menos una curva por acá, puedo separar más o menos bien las 2 poblaciones de vinos tintos y vinos blancos. Entonces, todo este código acá no es importante, no interesa que aprendan la sintaxis ni nada por el estilo, pero básicamente es aplicar el modelo de KNN a estas dos variables, a sulfatos y a cloruros, y visualizar cómo funciona el algoritmo, que me la habían hecho la pregunta en el chat de ver, o al menos así lo había entendido yo, de ver más o menos cómo funciona el algoritmo, y esto es básicamente, este es el límite de decisión que estaría trazando el algoritmo para estas dos variables, pero recuerden que KNN trabaja en un espacio multidimensional, no en un espacio bidimensional como estamos trabajando acá. Entonces, ¿cómo es el efecto de K? Bueno, yo les dije que K aumenta, tiende a underfitear. Veamos si podemos ver este underfiteo con algunos puntos. Miremos estos puntos verdes de acá. Del límite de decisión para abajo,
O sea, todo este espacio blanco del límite de decisión para abajo clasifica como verdes. El límite de decisión para arriba clasifica como azules, que son vinos tintos y blancos respectivamente. Estos 3 verdes acá están bien clasificados. O sea, con K igual a 3 el algoritmo los clasifica bien. Paso a K igual a 5, lo sigue clasificando bien. Paso a K igual a 9, cambió el límite de decisión, los pasa a clasificar mal. Y con K igual a 15 los sigue clasificando mal. Entonces K es el parámetro, el hiperparámetro más importante de KNN, así como en otros modelos siempre hay un hiperparámetro que es el más importante y es el que primero uno cambia. Entonces, ahora sí construyamos el modelo final. Recuerdan que yo les dije, o como también dijo Diego, el test set se pone bajo llave y no se toca hasta el final. Bueno, ¿cómo fue el recorrido que hicimos más o menos? Teníamos un dataset, ¿no? Nuestro dataset, dijimos, bueno, vamos a quedarnos con las variables más importantes. Y sacamos alcohol, calidad y ácido cítrico. Nos quedaron menos variables. Entonces ahora este dataset con menos variables lo separamos en una parte para testeo y una parte para entrenamiento. Entonces, en la parte para entrenamiento, lo que hicimos fue hacer cross-validation. Es decir, le tiramos una serie de parámetros, el grid search cross-validation, le tiramos, no sé, un montón de Ks, le tiramos 2 tipos de distancias, 2 tipos de pesos, hicimos cross-validation y el algoritmo me devolvió cuáles son los mejores parámetros. Ahora que tenemos nuestro dataset reducido con las variables más importantes y que tenemos cuáles son los mejores hiperparámetros, y estos hiperparámetros los determinamos de forma totalmente insegada, porque hicimos cross-validation, vamos a reentrenar el modelo con todo esto nuevo que descubrimos y vamos a ver qué también le fue. Entonces, voy a crear un nuevo modelo, el nuevo modelo lo creo entonces con los hiperparámetros que encontramos recién, K igual a 5, pesos, distancias y P igual a 1, lo entreno, evidentemente lo entreno con los datos que son mi dataset reducido con menos variables, y le digo que me tire las métricas de clasificación. El margen de mejora, teníamos un 99.1% y ahora tenemos un 99.2%. El margen de mejora ya de por sí era ínfimo, pero incluso haciendo selección de variables, incluso haciendo tuneo de hiperparámetros, mejoró. Y esto, traten de imaginárselo en un problema que tengan ustedes de, no sé, inicialmente tengo un 70% de accuracy y, no sé, con la selección de variables o con ingeniería de datos, ingeniería de variables, me lo puedo llevar a, no sé, 75-80%. Y después con tuneo de hiperparámetros me lo llevo, no sé, un 83%. El margen de mejora es mucho más grande que el que en realidad visualizamos acá. Pero siempre recuerden igual que por más que estas técnicas de selección de variables y tuneo de hiperparámetros permitan mejorar la performance del modelo, lo más importante siempre va a ser la calidad de mis datos. Si mis datos no son buenos, o si tengo pocos datos, y el modelo da mal, por más que yo haga selección de variables, por más que yo haga tuneo de hiperparámetros, el modelo va a seguir dando mal. Es decir, yo al modelo le doy basura, va a seguir devolviendo basura. Que eso es una de las cosas que charlamos en la primera clase. Así que eso es todo en esta notebook. No sé si quedaron algunas dudas, algún tema que no se haya entendido bien. Igual está todo escrito en esta notebook, todo lo que fui diciendo está escrito, está puesto en palabras. Por si alguna cosa no entendieron. Pueden preguntar ahora o en Discord. No contesta nadie. Quedaron fulminados. Ay, Martín dice todo muy claro. Buenísimo. Se entendió bárbaro, Gustavo, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Y, como se dice, estamos medio corto de tiempo para hacer la charla de cierre. Sí, ahí dicen mucha información, sí, es mucha información. Para 2 horas es un montón. En realidad 1 hora, porque el notebook dura, sí, 1 hora. Sí, es mucha información, pero nada, qué sé yo. Preferimos eso antes que
nada, que queden cosas medio grises. Bueno, Ah, y también, perdón, sí. voy a dejar de grabar y así. A ver si puedo grabar.